absoluto rigor, esa es manifiesta y es indudable. Entonces, creo que ahí es donde, si nosotros queremos ocupar el papel que la sociedad nos llama a ocupar, debemos avanzar. Bien sea con esta herramienta o con cualquier otra herramienta que contribuya, como ayer se presentaba, a entender que los procedimientos de inspección de edificios están normalizados o deben ser normalizados. Bien, ¿cómo se organiza para nosotros la inspección del edificio? La inspección del edificio tiene para nosotros 3 fases. Tiene, en primer lugar, una fase de recogida de información previa, una fase que es fundamental, que ahora veremos con más detalle. Tiene una fase central, que es la propia inspección técnica del edificio. Y tiene una tercera fase, que es la elaboración del informe final. Quiero aquí detenerme en lo siguiente. Cuando nosotros visitamos un edificio para realizar un informe sobre su estado, bien sea para el desarrollo de unas obras de mejora, bien sea para resolver una causa judicial, para lo que sea, nosotros, en la forma en la que redactemos la evaluación final, nos estamos condicionando y estamos resultando útiles a la causa para la que se nos contrata. Entonces, la inspección puede ser la misma, sin embargo, la forma de escribir la evaluación final es distinta. Si yo le pido a usted, como perito experto, que ayude al juez a discriminar una causa de culpabilidad, o si le pido a usted, como perito experto, que me diga en qué condiciones se encuentra el edificio para llevar adelante una ampliación o una mejora o una reforma, lo que sea. Por eso, la elaboración del informe final es una fase fundamental del proceso de la inspección del edificio. Vamos a ver muy rápidamente, para hacernos una idea de lo que iremos desarrollando a lo largo de la clase. Si nos da tiempo a terminarlo hoy, lo terminaremos hoy, y si no, le pediré a mi sucesor José Antonio López que me dé un trocito de su clase para terminarlo. La herramienta de la que estamos hablando tiene, por un lado, unas recomendaciones sobre el contenido y la organización de los documentos básicos y la organización de los anejos. Luego tiene todo el detalle de esos documentos básicos, que son la recopilación de la información previa, la realización de la inspección, y finalmente tiene unos anejos. El protocolo, lo vamos a ir viendo, tiene 2 partes claramente diferenciadas. Una que va describiendo el proceso que hay que seguir desde que uno tiene el encargo hasta que entrega el informe final, y ese procedimiento está definido y hay que seguirlo al detalle. Ese procedimiento es el que te garantiza que tu trabajo está dentro del protocolo. Para el desarrollo de ese procedimiento, el propio protocolo te da herramientas que iremos viendo ahora, fichas muy completas para la toma de datos, para el tratamiento de los mismos, etc. Y además te da una información complementaria que puede ser utilizada o no por el arquitecto, y que esa sí está fuera del marco obligado del protocolo. Entonces, entender que el protocolo tiene una parte que está normalizada y que tienes que seguirla si efectivamente esa es tu opción, y entender que hay otra parte de información que se aporta simplemente como complemento. Bien. La recopilación de la información previa, la realización de la inspección técnica y la redacción del informe final. ¿Por qué es importante hacer una recopilación de la información previa? Bueno, nosotros cuando vamos a visitar un edificio, en la medida en la que hemos hecho un esfuerzo anterior a la visita por conocerlo, por identificarlo, por hacerlo nuestro, estamos multiplicando la eficacia de nuestra visita, hasta el punto de que si no hacemos esa función,
nuestra visita no es eficaz. Y desde luego no es eficaz dentro del protocolo. Llegar a un edificio donde te sorprenden abriéndote una puerta, cerrándote otra, subiendo, bajando, viendo unas humedades, etcétera, eso está bien. ¿Para quién? Pues para conocer el edificio, no para emitir un informe. ¿De acuerdo? Entonces, en esa recogida de información previa que está normalizada, veremos ahora, en esa recogida de información previa, lo primero que tiene que haber es un acto de convicción del técnico de que es un trabajo útil. Esa información previa tiene una parte claramente administrativa, que tiene que ver con identificar propietarios, antecedentes, situación urbanística, etcétera, y tiene una parte constructiva. En esa información previa tenemos que hacer lo posible por recabar la información sobre los sistemas constructivos del edificio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque en el tránsito diario, los que tengan experiencia en juzgados y se han encontrado informes propios o de otros compañeros, con frecuencia nos encontramos informes de técnicos como nosotros, en los que se establece una causa de un cierto daño, de una cierta lesión, que cuando entramos al detalle es incompatible con la solución constructiva. Asiento de un soporte, asiento de la cimentación de un soporte, asiento diferencial de la cimentación de un soporte. ¿Saben a lo que me refiero? A esa situación típica en la que un soporte desciende por un fallo en el cimiento y arrastra un cierto desequilibrio del edificio. Y ahora resulta que el edificio no tiene soportes, porque está construido entero sobre fábricas lineales, paredes o muros. Fíjense ustedes en qué posición de fragilidad queda ese informe. Les tengo que pedir aquí disculpas porque hay una parte importante del vocabulario que no coincide exactamente en español y en argentino. Entonces, sin ningún problema, me paran sobre la marcha y lo intentamos aclarar, porque eso va a pasar permanentemente. Bien, la recopilación de la información previa va a ser la primera etapa. Vamos a hacer un repaso primero general por todo el procedimiento y luego ya entramos al detalle de conocer las herramientas de cada una. Tiene una descripción funcional y administrativa del edificio. En esta descripción funcional y administrativa es fundamental apurar detalles. Es fundamental. ¿Por qué? Pues porque dependiendo, por ejemplo, de los usos que ha habido en un edificio, podemos tener o no abierta la vía a conocer la causa de un deterioro. Les pongo un ejemplo. Visitamos un edificio de los años 70, de estructura de hormigón, soportes, y en lo que parece que es la planta baja, el garaje, hay unas corrosiones bárbaras con pérdida enorme de la masa de los pilares. Pérdida de masa de hormigón y corrosión disparatada de las armaduras. Todos los soportes desde esta altura hacia abajo, todos estaban destrozados. Vamos, destrozados que inmediatamente lo que hay que hacer es apuntalar el edificio antes de nada. Bueno, si nosotros no somos capaces, a través de esa investigación previa, antes de entrar, de saber que durante una época, 8 o 10 años, hacía 15 o 20, había habido allí una planta de envasado de aceitunas y había habido, por tanto, baldeo con aguas con sal, con productos químicos, hubiéramos tardado el infinito en saber cuál era la causa de aquello. Y esa información no se obtiene allí, esa información se obtiene acercándose al edificio desde fuera. Este es un ejemplo. Encontramos información útil en la forma de administrarse el edificio, en saber si hay un portero para toda la colectividad o hay 2 porteros distintos, en saber si aquel portero lo despidieron o no lo despidieron, quién hace la limpieza diaria del edificio allí o quién no la hace. Es decir, en cualquier información sobre el estado de administración y el estado legal del edificio, lo encontramos. Si hay una parte que está, por ejemplo, otro caso, un local que había estado precintado por una orden judicial, por un problema legal, había estado precintado pues 8 o 10 años. En ese local, al estar precintado y no estar en uso porque no se podía abrir ni usar, se había producido una condensación brutal que había provocado finalmente deterioro de corrosión de las armaduras.
esa información, tú el día que llegas no ves ya el precinto. El precinto lo quitaron hace 8 meses, hace un año, pero te enteras de que efectivamente estuvo precintado. Esa información hay que tenerla lo antes posible. Y es un trabajo previo, un trabajo previo. Y luego la descripción constructiva de los edificios es, para esto, para la descripción constructiva de los edificios, ya veremos, el propio protocolo propone una información complementaria de esta que no forma parte del protocolo, que es eso, complementaria, que te dibuja, te representa, te define las soluciones constructivas más habituales por épocas en el patrimonio construido. Eso en general se puede hacer en una ciudad como Mar del Plata. Si tuviéramos que dibujar los 5 tipos de losas o de entrepisos, en los 4 o 5 soluciones de forjados, de muros, se podría hacer. Y si nos vamos un poco más atrás, pues también. Y eso es una ayuda fundamental, porque eso quiere decir que el arquitecto no tiene que, cada vez que conoce un edificio, definir el edificio. Lo va a definir, pero parte ya de una definición general de la que él va a comprobar su efectiva correlación con la realidad. Eso está en el protocolo, esa posibilidad. No es obligatorio, es una referencia, al mismo tiempo que también ocurre en el caso de Mar del Plata, al mismo tiempo que hay un cierto número de libros, una cierta bibliografía, en la que se ha representado algo de la construcción de la ciudad. Y eso es utilizado también como fuente. Claro, usted cuando va a un edificio no puede empezar a picar para saber cómo está todo hecho. Entonces tiene que desmontar el edificio. Pero sí hace una gran labor acercándose a definirlo en la medida de lo posible. Y eso le va a dar una información muy interesante. Bien. Después de la recopilación de la información previa, realizamos la inspección técnica. Amigos, esta es la etapa central, la inspección. La inspección no es vamos, miramos, anotamos y nos vamos. No. La inspección tiene varias etapas. La primera es la elaboración de un plan de inspección. Nosotros, antes de ir a hacer la visita de inspección del edificio, tenemos que planificar la inspección que vamos a realizar. Es una planificación. Luego habrá cosas que comprobemos que nos hagan ver que esa planificación era suficiente o era insuficiente. Pero hay que hacerla. Claro, si ustedes tienen que hacer la inspección técnica de un edificio de 60 apartamentos de 14 plantas de altura, tienen que organizarla de una forma distinta, así tienen que hacer la inspección técnica, por ejemplo, de este edificio. Entonces, en este caso, en este edificio, probablemente sea inevitable que la inspección implique el reconocimiento y el registro de todo el edificio, de todos sus elementos constructivos y de todas sus unidades habitacionales. Sin embargo, en un edificio con 60 departamentos puede que se den las condiciones de normalización, de semejanza respecto al mantenimiento, que nos permitan reconocer solo una parte, con criterios estadísticos, de ese edificio. Luego, en ese plan de inspección, también dentro del protocolo, veremos cómo hay la posibilidad de utilizar unos criterios de origen estadístico que nos ayuden para determinadas condiciones a simplificar el número de elementos a comprobar. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que en esa inspección valorar el estado de resistencia de la estructura. Claro, ¿cuántos soportes o pilares, como decimos allí, hay en un edificio de estas características? Si tuviéramos que comprobarlos todos, sería una tarea ingente. Puede que el edificio se encuentre tan mal, sea tan raro, tenga situaciones tan diferentes, que tengamos que registrarlos todos. Puede ocurrir, pero en condiciones normales podemos establecer un número de soportes que, con una certeza estadística razonable, del 64%, del 75%, del 95%, nos garantiza que si los resultados son buenos, para esa muestra son buenos para el conjunto del edificio. No existe la garantía del 100%, como no existe nada de lo que hacemos, pero entonces se proporcionan dentro del protocolo, que ya lo veremos, unas fichas que nos ayudan a
reducir el número de espacios a visitar, si efectivamente hablamos de un edificio con muchos espacios repetidos, y el número de elementos constructivos a comprobar, vigas, soportes, forjados, aplacados, cornisas, también en un edificio en el que haya una repetición. Eso es fundamental contar con ello a la hora de hacer el plan de inspección. En ese plan de inspección tenemos además que elegir dos niveles distintos de inspección. El protocolo nos permite hacer inspecciones con dos niveles crecientes de intensidad. Hay un nivel A que puede ser suficiente para edificios que reúnen unas determinadas condiciones que vamos a comentar en su momento. Y esos edificios que reúnen unas condiciones respecto a fácil registro de su utilización, la no aparición de ciertas reformas, en fin, unas ciertas condiciones que nos ayudan a ver que el edificio probablemente esté bien, con una inspección menor que dé resultados positivos, estará bien. Si el edificio no reúne esas condiciones, hace falta una inspección de un nivel superior en cuanto a intensidad. O si producida la inspección de menor nivel, los resultados nos dan distorsión, tendremos que aumentar el nivel de intensidad de la normalización. Antes de ir al edificio hay que llevar una previsión del tipo de nivel, conociendo las condiciones generales del edificio. Y finalmente hay que hacer una previsión de los instrumentos que vamos a necesitar. Un arquitecto, cuando va a hacer la inspección de un edificio, no puede limitarse a llevar su cuaderno, su cámara de fotos y su bolígrafo. Hay todo un conjunto de pequeño instrumental que nos van a ayudar realmente a que la inspección obtenga toda la información que tenemos que extraer de allí. Pero es más, puede que con independencia de ese pequeño instrumental que tenemos que llevar y que nos va a acompañar siempre en nuestro maletín set del inspector, puede que haya ciertas comprobaciones que a priori sabemos que nos van a hacer falta. Por ejemplo, si yo tengo que comprobar el estado de los forjados de los forjados sanitarios, que son estos que se construyen a unos 50-60 centímetros del suelo, esas cámaras debajo del forjado, en algunos sitios son accesibles, en otros muchos no. Si yo tengo que comprobar el estado del edificio, tengo que saber que ahí debo o poder entrar o poder llegar con alguna lámpara, con alguna cámara, con algo que me ayude a decir si aquello está en condiciones medianamente aceptables o no. Es decir, hay que saber en función del tipo de edificio que voy a visitar qué requisitos o medios auxiliares voy a necesitar. Hay que ver si hay todo un paño de pared que tiene un aplacado al que no se puede acceder porque no hay balcones, habrá que prever que haya una grúa o una pluma que me permita a mí subir y comprobar si esos aplacados están sueltos o no. O voy a esperar a que se caiga una para decir, igual, alguno está suelto. Entonces, como esa situación no nos la permiten a los técnicos que vamos a firmar un certificado, tenemos que prever esas condiciones. Esto muchas veces implica pedir permisos a la municipalidad, avisar al propietario de que el coste de la inspección, aparte de tu trabajo, tiene otros medios auxiliares. Si hay que hacer catas en forjados para ver vigas, todo eso hay que preverlo. ¿Por qué? Pues porque si está previsto, está comunicado, está autorizado y todo es viable. Lo que no se prevé, luego es difícil de improvisar. Y eso acaba generando situaciones de falta de información. ¿Vale? Bien. Bueno, pues todo esto es la elaboración del plan de inspección. Ahora ya vamos a desarrollar la inspección. En el desarrollo de la inspección tenemos, en primer lugar, que reconocer las lesiones y los defectos. Aquí me va a permitir una pequeña precisión lingüística de esas que a los que estamos en estas cosas nos divierten, aunque luego realmente son inútiles. Pero bueno, hagamos la precisión lingüística. Diferencia entre lesión y defecto. Lesión para nosotros es un daño evidente, existe.
Hay un desconchón, hay una corrosión, hay una fisura, hay una grieta, hay una humedad, eso es una lesión. ¿Defecto qué es? Hombre, pues que una puerta, una ventana no cierre bien, no es una lesión. Pero si no cierra bien, la entrada de agua acabará provocando una lesión. A eso lo llamamos defecto. Mire usted, este edificio tiene estas lesiones, humedad, tal, pero además la ventana tiene un defecto en el cierre. Quien dice la ventana, dice, pues mire usted, hay poca presión en la red de suministro de agua. Cosas que evidentemente no están funcionando bien. No están permitiendo que el edificio dé las prestaciones que se le presuponen al edificio. ¿Vale? Bien. En la inspección, nuestro primer trabajo es ir registrando, según nuestro plan de inspección, el edificio y buscando las lesiones y los defectos. Con la mala pata de que las lesiones no siempre resultan visibles. Hay muchas lesiones, por suerte la mayoría de las lesiones resultan visibles, pero hay otras importantes también que no resultan visibles. Por eso nos vamos a dar cuenta que en el proceso de localización de esas lesiones, en la inspección, vamos a tener que hacer cosas que esas sí que es verdad que las hacemos nosotros y que no las puede hacer un ciudadano normal. Vamos a golpear aplacados, vamos a comprobar vibraciones, vamos a observar deformaciones, y todo eso lo vamos a tener normalizado en nuestro protocolo. En nuestra visita para la inspección se va a identificar qué tenemos que hacer con los soportes, con las vigas, con los cerramientos exteriores, con los cerramientos interiores. Lo vamos a ir viendo, ¿vale? Bien, tenemos que reconocer las lesiones y los defectos. Ese reconocer implica registrarlos y dibujarlos, localizarlos. Cuando yo salgo del edificio, yo tengo que tener claro que en esta sala, que sé situar perfectamente en los planos, en esa pared hay una fisura, que en esta otra, por aquí se lee y por el otro lado también se lee, que aquí hay una humedad. Todo eso tiene que estar representado. Entonces, en las fichas con las que visitamos el edificio, siempre acompañamos con cuartillas en las que dibujamos planos. Si tenemos planos del edificio antes de entrar, porque hemos hecho bien la etapa de la información previa, vamos con una gran ventaja. Ya tenemos un material de partida que hace que nuestros dibujos sean solo complementarios al registro en los planos. Perfecto. Pero si nosotros no tenemos como resultado final de la inspección del edificio una representación precisa, completa y rigurosa de todas las lesiones, ya podemos casi garantizar que nuestros resultados respecto a las causas serán equivocados. En muchas ocasiones, hasta que tú no ves el conjunto del edificio y ves dibujadas en el conjunto del edificio las fisuras, las grietas, los desplomes, no terminas de entender lo que está pasando. Entonces, la labor en la visita, y perdonad que esto sea tan pesado, en la visita la labor no es la de encontrar la causa. Atención, en la visita no voy a encontrar la causa, voy a registrar la lesión, a detectarla, registrarla cuando es visible y a detectarla. La causa, evidentemente, estamos permanentemente pensando en causas, pero tenemos que hacer un esfuerzo por discriminar la determinación de la causa a un proceso de reflexión posterior donde vemos el conjunto de lo que hemos representado, el conjunto de las lesiones y empezamos a ver causas posibles. Esa disciplina es muy importante porque además tiene que luchar con el vecino que te acompaña y el presidente de la comunidad de propietarios que te va diciendo, bueno, ¿y esto por qué es? Bueno, no, pues hay que tener paciencia y hay que decir las cosas en su momento. Con frecuencia lo que decimos en este momento, por un exceso de generosidad, se vuelve en nuestra contra cuando tenemos que rectificarlo o corregirlo, ¿vale? Bien, después de localizar las lesiones, viene lo que para mí es probablemente lo más importante. El momento en el que claramente nos distinguimos de cualquier otro técnico
ya no solo, sino de cualquier otro técnico, no solo de un vecino, que es cuando caracterizamos la lesión. ¿Qué es caracterizar la lesión? ¿Qué es caracterizar la lesión? La lesión se describe, en términos generales, una humedad, una fisura. Se caracteriza cuando toda la información que yo puedo extraer, no solo por los medios organolépticos, por la vista, sino midiendo, comprobando, la incorporo al informe. Por ejemplo, una humedad. ¿Qué es una humedad? Aquí podríamos, en este momento de sopor, podríamos romper. Ayer hacía frío y era más difícil dormirse, pero hoy que hace buena temperatura me duermo hasta yo, me imagino ustedes. En este momento de sopor vamos a ver qué es una humedad. Una humedad es lo que yo veo en una mancha, pero no sé si hay agua o no hay agua. A veces solo quedan los restos, o sea, queda la mancha, queda la evidencia de que hubo agua, pero ya no hay agua. ¿Eso es una humedad? Bueno, pues vamos a decir que es una humedad seca. Vamos a poner un dato de la caracterización. Ahora bien, esa mancha puede estar asociada a un deterioro de la pintura o no. Pues si hay un deterioro de la pintura, las características son distintas. Para que la pintura se deteriore, esa humedad tuvo que estar viva un tiempo largo. No fue una humedad que apareció, estuvo 3 semanas y desapareció. ¿Vale? Si está deteriorada la pintura, está deteriorado el material, el guarnecido de yeso o enlucido de yeso. Si está deteriorado significa que la humedad ha estado mucho tiempo presente y que además ese agua probablemente venía cargada con componentes químicos, no era agua limpia, que precipitaban el deterioro de ese material de revestimiento. Entonces, lo que para un señor, un vecino, es una mancha de humedad, para nosotros es una mancha de humedad que está seca o no está. Una mancha de humedad que tiene deterioro de las pinturas o que no los tiene. Que tiene deterioro del material soporte o que no. Que tiene presencia de sales o que no. Ayer Teresita hacía referencia a la importancia que tiene observar si en la superficie de algo que ha estado húmedo hay depósitos de sales, que pueden estar en superficie o en planos interiores. Hay más. En esa humedad han quedado restos de hongos. ¿Qué tipo de hongos? No son los mismos los hongos de una humedad que permanecía viva con saturación de agua durante días, semanas y meses, que los hongos que aparecen en una humedad que, por ejemplo, aparece accidentalmente, desaparece y vuelve a aparecer. No es lo mismo los hongos que aparecen en una humedad de condensación que los hongos que aparecen en una humedad por inundación de agua. Eso es caracterizar la humedad. Y no es lo mismo decir que en esta sala había una humedad, que estaba en una esquina, que había una humedad, o que había una humedad que ocupaba todo el friso inferior. Eso es caracterizar la lesión. Entonces, si nosotros nos vamos de la inspección sin haber caracterizado la lesión, hemos perdido toda la oportunidad de distinguir nuestro trabajo claramente del de otro técnico. Y aquí sí que es verdad que los arquitectos nos distinguimos de cualquier otro perito o ingeniero o lo que sea. Porque vemos las cosas de otra forma, de eso no hay duda. Porque sabemos cómo se ha construido el elemento constructivo, sabemos qué significa el deterioro de ese enlucido o de lo que sea, ¿vale? Luego todo esto, a lo largo del curso, vamos a ir viendo, porque yo creo que es importante que de aquí nos vayamos sabiendo caracterizar la humedad. Ahora hemos hecho un repaso sobre una humedad, pero hay otras muchas lesiones en las que no resulta tan inmediato añadir las características. De esta caracterización, por supuesto que es fundamental, según el caso, tomar medidas de saturación de agua a través de un humidímetro. Pues lo haremos, según el caso, según las condiciones. Si estamos realmente afectando a un espacio habitado en el que la presencia de humedad ya pone en riesgo la habitabilidad, pues claro que hay que tener mediciones de humedad del ambiente y del elemento constructivo. Eso es caracterizar la lesión y para eso encontramos herramientas en el propio protocolo. Y luego viene todo esto dentro del proceso de inspección. Luego viene un proceso de
evaluación de la lesión. Estamos valorando la trascendencia de la lesión de forma aislada, esa lesión. No estamos haciendo una evaluación general del edificio, eso no toca ahora. Ahora estamos haciendo una evaluación de la lesión. Si yo, finalmente, volviendo al caso de los pilares que estaban corroídos, digo, corrosión en los pilares, con pérdida de material, se observa además que ha pasado mucho tiempo, porque el óxido está... Esto es una cosa muy importante, ya lo veremos cuando veamos hormigones. En la caracterización es que es fundamental, porque todos los datos te dan pistas de la vida de la lesión. En una armadura en la que ha pasado un tiempo expuesta a la intemperie normal, sin el agente agresor que provocó la corrosión, el proceso de corrosión se pasiva, se ralentiza. Como cuando dejas un hierro en el campo, hombre, pues el hierro se oxida, pero se oxida mucho más rápido si en vez de estar en el campo, ahí, estuviese metido, clavado en la tierra. Porque el aire es un agente mucho menos agresor. Claro, eso es fundamental. Eso a nosotros nos permitió rápidamente saber que aquel edificio, la corrosión, la causa de corrosión no estaba en ese momento. Habría estado y además hacía mucho, porque estaba muy matizado por el tiempo la propia presencia del óxido. Eso, cuando tenemos una grieta, se observa igualmente. En cómo se ha deteriorado el borde de la grieta en una pared, puedes saber si esa grieta se produjo antes de ayer o hace un mes de forma súbita, o si se ha producido hace 3 años y lleva 3 años expuesta, porque se ha producido una meteorización, un deterioro de los bordes de los labios de la grieta. Todo eso exige la caracterización, pero además se ve muy completado si lo acompañamos de una valoración. Cuando yo analizo la lesión de los soportes, que además ya no tenía causa viva, con lo cual cualquiera podría decir, oye, si este edificio no se ha caído en los 10 años que lleva esto, ¿por qué lo apuntalas? Bueno, pues mire usted, no se ha caído porque Dios protege a los edificios. Pero este edificio es evidente que con una pérdida de la sección resistente del 32%, del 35%, está en quiebra. Ya está. Esa valoración de la lesión hay que ponerla en ese momento, porque luego ya no te acuerdas si la parte que faltaba era, pero era en todo el pilar, la foto, sí, aquí en este se ve, y en el otro, entonces no, en ese momento yo aprecié que había una pérdida de tal porcentaje, la medí, está acotada para este pilar, está apreciada en términos generales para los demás, y esa información me la llevo. Y eso es solo una valoración de la gravedad de la lesión, aislada, no del conjunto de lesiones ni del edificio. Bien, bueno, pues llegaríamos, además vamos perfecto en reloj, a, dentro de esta primera visión de lo que es el protocolo, luego ya entraremos a ver las herramientas concretas, la redacción del informe final. En la redacción del informe final, amigos, ahí ya nos comprometemos con el objeto de nuestro encargo. Si hemos hecho bien el trabajo anterior, esta parte es mucho más fácil. Si en el trabajo anterior no hemos sido rigurosos y tenemos un mínimo de vergüenza, lo pasamos fatal cuando hacemos esto. Pues claro, si yo cuando hago el informe digo que el edificio está en ruina, a ese pobre señor y a la señora y a tal, los desalojan. Y si no está en ruina, no los desalojan. Y si yo digo que esto, el resultado es este, resulta que este señor paga no sé cuántos millones de pesos, lo que sea, porque es responsable de tal cosa. Si digo que es el otro, cuando llega el momento de hacer el informe final, es cuando resulta fundamental tener la certeza de que el protocolo te ha servido para hacer un trabajo riguroso. Y si el resultado final es que hay ruina, pues te dará mucha pena que esa familia salga de esa casa y sepa Dios dónde vaya, pero hay ruina, ya está. Y has llegado a esa conclusión, ¿cómo? Pues sabéis lo complejo que es determinar la ruina, pero al final hay un concepto, por lo menos jurídico en España, que es el de la ruina económica, y que es que si arreglar algo vale más de la mitad que reponerlo nuevo, pues es ruina económica. La ruina económica no siempre implica desalojo. Hay otro concepto que es el de ruina técnica. Mire usted, si esos pilares no permiten que alguien viva dentro, pues no lo permiten, porque no todos los edificios se pueden apuntalar. Este sí, porque era un bajo. Pero imagínense que eso hubiera ocurrido en una planta habitada. Hay que desalojar el edificio, no hay duda. Entonces, las conclusiones en el informe final
tienen que estar muy centradas en todo el proceso. Es normal que al informe final le acompañe como complemento todo el material que ustedes han generado en las inspecciones. Es normal, pero tienen que valorarlo. No tiene por qué ir siempre en el informe final, ¿eh? Ustedes tienen que valorar si, dependiendo del objetivo del informe final, ustedes deben acompañar un material que es de trabajo, que es suyo, o no deben acompañarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque no es la primera vez que usted ha hecho un informe con todo rigor técnico, ha seguido el procedimiento, o lo ha hecho sin este procedimiento, pero con todo rigor técnico, sus dibujos, tal, y llega a una conclusión. Y ahora, por hacerlo más seriamente, usted se compromete públicamente y acompaña su material. Y ahora resulta que otro técnico, en la defensa de unos intereses o de una opinión contraria a la suya, utiliza su propio material para interpretarlo en contra. ¿Me entienden? Entonces, oiga, es que usted, en su visita del día tal, dijo que este pilar tenía una pérdida de sección de 2,5 centímetros con tal. Sí, efectivamente, sí. Bueno, ¿y usted no sabe que, según mis cálculos, de esa sección se determina, según las cargas, suficiencia para soportar el edificio? Entonces, ustedes, según el alcance del informe, valorarán qué información acompañan. No acompañar toda la información es siempre el mejor procedimiento. ¿Tenerlo guardado? Sí. Y cuando el juez le pida detalles sobre eso, usted dice, mire usted, según mis datos, esta fotografía, esto, y mis notas internas son estas. Simplemente les llamo la atención sobre que entiendan que el material de trabajo es material de ustedes. Que una cosa es lo que ustedes han usado para llegar a sus conclusiones y otra cosa es cómo formulen sus conclusiones. Está claro que en el informe final hay una parte completa de descripción de las lesiones, evidentemente. Y que esa descripción de las lesiones va a ser un reflejo muy directo de su trabajo de campo, ¿vale? Pero insisto, no es lo mismo que usted pase su trabajo de campo a un informe final que incorpore su trabajo de campo en el informe final. Ese es el matiz en el que yo me detengo en este momento. Y según eso, hemos llegado rigurosamente a las 7:30. No sé si este es el momento o no. Bueno, a las 7:30 se decía que se cerraba esto, pues luego las preguntas las hacemos al final, ¿vale?